Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas Jikocas. Jungkook volvió. Así es, volvió a hacer un live después de haber sido involucrado en rumores completamente infundados, rumores que ya fueron desmentidos oficialmente por la misma agencia de la persona involucrada. Sobre ese tema les di más detalles y les expliqué punto por punto lo que decía el comunicado en mi video anterior, así que si todavía no lo han visto, pueden ir a mi perfil y revisarlo con calma. Ahora sí, continuemos. Jungkook encendió el live luciendo tranquilo, relajado, feliz, con esa sonrisa genuina que solo aparece cuando él está en paz. No se veía incómodo, no se veía a la defensiva, no se veía preocupado. Al contrario, se veía como alguien que sabe quién es, dónde está y con quién está emocionalmente. Y la pregunta es, ¿qué nos dijo Jungkook en este live? Vamos por partes. Primero, habló sobre las sesiones de fotos, tanto para ella como para Chanel Beauty. Dijo que siempre son difíciles, que requieren mucha concentración, energía y resistencia, pero que el resultado había sido muy bueno. Y honestamente, no mintió en absoluto. Las fotos salieron preciosas. Jungkook luce increíble, elegante, fuerte y delicado al mismo tiempo. Se nota su crecimiento, su seguridad y también su experiencia. No es exageración decir que Jungkook tiene una presencia de modelo internacional, y aún así sigue siendo humilde al hablar de su trabajo. Después, soltó una información que nos dejó a todos con el corazón acelerado. Confirmó que las canciones del próximo álbum de BTS ya están terminadas. Dijo que el álbum quedó bien, que el resultado es bueno y que todos los miembros están satisfechos con lo que hicieron. Incluso estuvo a punto de dar un spoiler, pero decidió contenerse. 저는 제가 사실 지금 12월이잖아요. 그러면 컴백까지 좀 멀어요. 몰래 바로 라이브 켜가지고 스포를 해드릴게요. Cuando Jungkook habla así, con orgullo, con tranquilidad y con emoción contenida, es porque realmente se viene algo grande. Al igual que él, todos nosotros ya queremos escuchar ese álbum, volver a vibrar con ese comeback, con ese concepto, con esa energía única que solo BTS puede transmitir. Sin duda, será algo espectacular. Más adelante, Jungkook empezó a cantar. Cantó Angel Baby de Troye Sivan, una canción lanzada el 13 de octubre, que casualmente es el cumpleaños de Jimin. I just wanna live in the river. I just wanna live in the river. Y todos sabemos que esta canción tiene un significado muy especial. No es solo una canción bonita, es una canción cargada de emoción, de ternura y de ese sentimiento de admiración profunda hacia alguien que consideras especial. Y sí, todos lo pensamos al mismo tiempo, esta canción es Jungkook 100%. Pero lo más lindo de Live llegó después. Jungkook dejó completamente claro quién está con él, quien ocupa sus pensamientos y quien vive en su corazón. Mientras escuchaba la canción coreana Holding the End of This Night, un éxito de 1995, Jungkook dijo algo que no fue casualidad. Lo primero que mencionó fue cuando nació Jimin Young. 지민이 형 태어났을 때. Sin pensarlo, automáticamente su mente fue hacia Jimin. Y aquí es donde todo cobra sentido. En BTS hay otro miembro que nació en el mismo año, pero Jungkook pensó solo en Jimin. Porque cuando algo toca su corazón, cuando algo conecta con su historia personal, su mente siempre va al mismo lugar, Jimin. Miren su sonrisa en ese momento. Miren cómo le brillan los ojos. Miren cómo cambia su expresión cuando dice su nombre. Eso no se actúa. Eso no se fuerza. Eso no se planea. Después, como siempre, Jungkook no perdió la oportunidad de elogiar a Jimin.
Dijo que las canciones de Jimin Young son buenas, pero que son muy altas para su voz. 지민이 형, 지민이 형 노래 좋지. 지민이 형 노래는 엄청 높을걸요. 나한테 키가 안 맞을걸. Luego, mientras miraba un video edit con la canción Ebis de Jin, ocurrió algo muy revelador. Apareció Jimin en el video, y Jungkook sonrió inmediatamente. No fue una sonrisa forzada. Fue automática. Instintiva. Solo al verlo. Y entonces dijo: es un video hecho por Mangue Park Jimin. 만개팟 치민? Con este live, queda claro quién está en el corazón de Jungkook y quién vive en sus pensamientos. 지민이 형, 지민이 형 노래. 지민이 형. Por otro lado, también tuvimos un live OT7. Un live donde estuvieron los 7 reunidos. Y siempre es lindo verlos juntos. Pero obviamente, como Jikocas, nuestra atención siempre va a estar en Jimin y Jungkook. En este live los vimos muy cariñosos, muy atentos entre ellos, realmente muy lindos. ¿Recuerdan esa foto que publicó Namjoon en sus historias de Instagram? La del ramen donde etiquetó a Jungkook. En su momento se pensó que solo estaban Namjoon y Jungkook, sin embargo, en este live Namjoon contó con quienes estuvo esa noche y no mencionó a Jimin, y miren la reacción de Jungkook, súper indignado, dejando en claro que Jimin también estuvo ahí. 아침에 왔었지. 지금 왔었지. 지금 왔었잖아. 전화 안 왔어요. 아침에 왔었지. 지금 왔었지. 지금 왔었잖아. 전화 안 왔어요. 제가. Ahí mismo contaron que estuvieron juntos hasta las 5 de la mañana, compartiendo como siempre. 야, 근데 그때 너무 늦었어. 야, 그때 4시였는데. 시간이 돌아가지고. 맞아. Obviamente también estaban Suga, Jin y J-Hope, pero quienes se quedaron hasta el amanecer fueron J-Hope, Jimin y Jungkook, en la nueva casa de Namjoon. Durante el live, Jungkook y Jimin se mostraron muy domésticos, muy cercanos, como siempre. Dejando en claro que ellos siguen compartiendo ese vínculo tan especial que tienen. Miren lo atento que es Jungkook. Cuando Jimin estaba sentado, al parecer Jin pisó accidentalmente la mano de Jimin y él gritó un poco. Inmediatamente Jungkook le preguntó si estaba bien. 자, 얼굴 뭐야? 괜찮아? 자, 얼굴 뭐야? 괜찮아? Y luego, miren cómo lo carga un poco para que Jimin salga en la foto final de live. De verdad, tan lindo. En este live dejaron muy claro que Jimin y Jungkook siguen compartiendo ese vínculo tan especial que los une. Y para cerrar, Jimin dejando clarísimo que Jungkook es suyo, lo agarró del trasero, marcando territorio, obviamente, Jimin agarró lo que es suyo, tan divertidos como siempre. Sin duda, este live fue muy lindo. Vimos que nada ha cambiado ni va a cambiar entre Jimin y Jungkook. Ellos siguen, y nosotros sigamos apoyándolos. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.